Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Buenas noches, ¿cómo está? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Fondo Sonora en esta emisión semanal, la cuarta, a través de el 151, 1151 HD Mega Canal y también en la plataforma del Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx, desde Hermosillo para todo el estado, en Facebook Live también, en Facebook Live, en el canal de YouTube de Proyecto Puente, usted nos puede sintonizar. Hoy, análisis económicos, ¿cómo va el país? ¿Cómo va Sonora? Con esta sacudida que se dio con el cambio en Hacienda, ¿cómo repercute sobre todo? Por eso he invitado a dos doctores, Germán Palafox Moyer, bienvenido, buenas noches, doctor. Gracias, muy buenas noches. Y a Joel Espejel también, aquí para analizar lo que está ocurriendo en el Estado. Bienvenido, buenas noches, Joel. Muchas gracias por la invitación, Luis Alberto, un gustazo. Igualmente, gracias por estar con nosotros. El contexto, cómo se ha venido desdoblando el tema. Ayer hablábamos de las implicaciones políticas, hoy las económicas. ¿Qué es, cómo lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que viene en materia económica? Después lo que ha dicho el ahora secretario Arturo Herrera y lo que nos dijo hoy Eduardo Torreblanca en el plano nacional. Esto dijo el presidente López Obrador. ¿Ya? Entonces el planteamiento fue ya, lo más pronto posible, vámonos. Y sí, hubo algún ajuste en el movimiento del peso, pero el peso está fortachón, o sea, aguanta, y se recuperó y se va a seguir recuperando, porque tenemos finanzas públicas sanas, porque tenemos buena recaudación, porque hay un manejo del presupuesto ordenado, no hay más gasto de lo que ingresa, no tenemos déficit, no está creciendo la deuda, no hay inflación, al contrario, ha bajado la inflación. Entonces, estamos bien y continúan los programas de bienestar. Entonces, podemos llevar a cabo la transformación y vamos muy bien. Ayer hablaba yo precisamente de que no habían sobresaltos, problemas mayores. Las transformaciones, repito, que han habido han costado vidas humanas. Esta es una transformación muy profunda, igual que la independencia, igual que la reforma, igual que la revolución, y lo estamos logrando sin violencia, de manera pacífica. Entonces, vamos bien. Vamos bien, dice el presidente. Ahorita veré qué dicen aquí los analistas. Y esto fue lo que dijo el secretario de Hacienda al respecto, el nuevo. En tercer lugar, lo que yo quisiera hacer es reiterar que aún con este cambio de estafeta, los objetivos primarios de la administración en materia hacendaria siguen prevaleciendo y son los mismos. El primero es un objetivo para garantizar la estabilidad macroeconómica del país. El segundo es un objetivo y un compromiso para tener un manejo responsable de las finanzas públicas, y esto está resumido en una cifra que es probablemente la cifra ancla de las finanzas públicas, que es el compromiso por tener un superávit primario de 1% del PIB para el año 2019. Nosotros estamos seguros de que lo vamos a conseguir, las finanzas públicas están en línea con ello. El tercero es un compromiso por mantener un marco macroeconómico sólido, y dentro de ellos es extraordinariamente importante el respeto irrestricto a la autonomía del Banco Central, a la autonomía del Banco de México. Y en cuarto lugar, lo que quisiera señalar es que el país cuenta con finanzas públicas y privadas sanas. El sistema financiero mexicano en general y el sistema bancario en lo particular tienen altos niveles de capitalización. Y esto es lo que nos dijo en la mañana desde el punto de vista nacional. ¿Cómo va el país? ¿Hacia dónde vamos? Eduardo Torreblanca, colaborador de Proyecto Puente y de Megacable también. No existe un rompimiento
o el riesgo de rompimiento de la política económica o la estrategia en materia hacendaria, porque quien será sustituto formal de Carlos Ursúa era parte de su equipo. Él mismo propuso la llegada de que será el próximo secretario de Hacienda de manera formal una vez que lo autorice el Congreso, pero a mí sí me parece que pone nuevamente la lupa sobre la forma en que se gobierna en la Cuarta Transformación. O sea, es evidente que la salida de Carlos Ursúa, con su denuncia, habla de cómo se están tomando las decisiones en materia económica, de la aparente improvisación que priva en algunas de las decisiones y de la falta de unanimidad, la falta de coincidencia en algunos propósitos en materia económica dentro del actual gobierno. Entonces, el próximo secretario no la tiene fácil porque tiene muchos retos muy concretos a poder cumplir, como es el caso, por ejemplo, de destrabar la inversión. O sea, en materia de inversión, el actual gobierno viene con una contracción de 16.4%, en algunos rubros, como en salud está arriba del 20%, en comunicaciones y transportes está arriba del 50% la contracción de la inversión, y cuando tú desarrollas un plan de austeridad que llega a la médula espinal, tú evidentemente estás lesionando la posibilidad de que la economía vaya creciendo, y los números no dejan mentir. O sea, el crecimiento económico del actual año difícilmente estará por encima del 1%. Y si nosotros criticábamos, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, y lo habíamos señalado nosotros incluso contigo mismo, de que México no merecía crecer 2%, que el potencial y las necesidades del país exigen un crecimiento por lo menos del 4%, pues ahora estaremos por debajo de ese nivel, y habla de que se ha llegado al extremo de estar castigando la posibilidad de crecimiento económico con pretexto de la austeridad. Afecta de manera muy importante la creación de infraestructura en comunicaciones y transportes. El sector salud también es uno de los castigados. O sea, que son ramas económicas que son muy importantes, sobre todo el de comunicaciones y transportes, que resultan muy importantes para contar con la posibilidad del día de mañana de poder crecer y de reactivar la economía. La construcción en sí mismo, y sobre todo en infraestructura, es una gran empleadora, y yo creo que tenemos que propiciar que haya oportunidades para que pueda crecer el país y pueda generarse empleo en beneficio de esas obras y en beneficio de esas regiones en donde se aplicaría la inversión. Es lo que nos dijo esta mañana Eduardo Torreblanca, es el contexto de lo que hizo el presidente y de lo que hizo el secretario de Hacienda, hacia dónde se va a encaminar la política económica del país. Nos queda poco tiempo el primer segmento, si gustan una primera entrega. Primero, por el movimiento. ¿Fue correcto el movimiento, Germán Palafox? El movimiento, el nombramiento sí fue excelente. O sea, alguien esperaba ahí que fuera Cártels, alguien decía Santiago Levy, alguien decía otros nombres, pero yo siempre pensé en Arturo Herrera porque es el que es formado precisamente por Ursúa, y al grupo se le denomina los históricos. Falta Gerardo Esquivel, y ese grupo compacto es el que ha venido trabajando los últimos 16 años con López Obrador. Entonces, para los mercados internacionales fue aceptable. Tú te fijas en el tipo de cambio, te fijas en el comportamiento, que cuando se hace la renuncia, después de 45 minutos, aparece López Obrador con el nombramiento de Arturo Herrera y permite que el tipo de cambio vuelva otra vez a sus niveles de 19.10, 19.13, 19.14. ¿Para ti fue correcto el nombramiento? Sí, es correcto. Se le da continuidad a la política fiscal, cambiaria y financiera del país. Es un hombre con la expertise suficiente para llevar a cabo lo que el maestro Ursúa ha dejado, y es del mismo grupo compacto en materia de finanzas desde que Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal, donde no únicamente estuvo Arturo Herrera, sino también estuvo el propio doctor Ursúa, la actual
directora del SAT, Margarito Ríos Farjat, y también la actual oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, la doctora Buenrostro. Entonces es el mismo grupo en la misma Secretaría de Hacienda, el cual pues son los que van a llevar las riendas en materia fiscal cambiaria en coordinación con el Banco de México, respetando la autonomía y lo que es el tema financiero, ¿no? Tanto interno como externo, darle una fortaleza al sistema financiero mexicano. Entonces, cumple con el perfil para poder dirigir lo que es la política fiscal con menos margen de operación por estos cambios que se acaban de aprobar legalmente en cuanto a la Oficialía Mayor de Hacienda, pero sí cumple con las expectativas. La oposición siempre señalaba que era el inicio de la tragedia, que se venía un caos, que se iba a generar un gran problema en la economía mexicana. Y pues todo lo contrario, ¿no? Creo que la oposición no está haciendo bien sus análisis. Creo que 2 días se estuvieron tratando de golpear el modelo de López Obrador sin ningún sentido, ¿no? Yo creo que es muy buena decisión. Los mercados financieros están aprobando a Arturo Herrera como el que va a diseñar las estrategias de vinculación entre los inversionistas extranjeros y lo que va a suceder en términos de política fiscal en la economía mexicana. ¿Coincides? Pues acaba de publicarse la minuta número 68 por parte del Banco de México, donde discrepan, hablan ya de una ligera recesión en la economía mexicana, hablan entre un crecimiento de 0.5%, ya lo establecen, y precisamente hacen hincapié en que no se van a recibir los ingresos públicos suficientes para la economía mexicana, lo cual lleva a que no se cumpla con la meta del superávit primario del 1%, y también está la cuestión de que se está rezagando la inversión pública por los programas asistencialistas o sociales, que es lo que establecen tanto el gobernador Alejandro Díaz como los subgobernadores del Banco de México. Entonces ya nos están anunciando, de hecho se anuncia el día de hoy, en la minuta 68 lo pueden consultar, de esa recesión ligera para la economía mexicana. Nada más, en términos de ingresos tributarios se incrementó en 4.5 en el mes de mayo. ¿Qué significa? 4.5 significa 4.5. Finanzas públicas sanas. O sea, ¿Tú de dónde sacas ese 4? Lo da el SAT. ¿Y tú dices el 2.4 es del informe de las finanzas públicas que emite en mayo la Secretaría de Hacienda. 2.4, 4.5. Lo que estamos señalando es que hay ingresos que se están incrementando en las finanzas públicas. Un dato. Pero va a ir recesión, pero también Joel está hablando de esa recesión. Recesión, técnicamente recesión significa que tengas 2 trimestres consecutivos con crecimiento negativo. En el cuarto trimestre del 2018 la economía creció en el 0.30%. ¿Y ahorita? Y ahorita creció menos 0.20%. Entonces no se puede hablar de recesión, o sea, pero además el término de recesión, ¿cómo lo manejan? Es un concepto muy tradicional. Para hablar de recesión tienes que hablar de finanzas públicas sanas, para superávit positivo, cosa que tiene México. Entonces no puedes hablar de recesión en términos técnicos de 2 trimestres consecutivos que no se han dado, pero además si quieres hablar a nivel internacional de término de recesión, te tienes que ir a ver las finanzas públicas sanas que está viendo y que se han incrementado los ingresos tributarios y que tienes un superávit primario cercano al 1%. Tengo que hacer un corte y vuelvo con Joel Espequel y con Germán Palafox. Se pone interesante. Creo que Joel trae otros datos, ¿no? Volvemos aquí en A Fondo. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Infórmate a tiempo a través de las Mega Noticias en punto de las 2 de la tarde, con enlaces especiales de nuestros compañeros de Mega Noticias en diversos puntos de la nación mexicana. ¿Qué pasa contigo? Es que está muy buena la serie. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata Internet XView y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Con XView Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras.
Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8,000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de OXXO de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón VOD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Volvemos, estamos a fondo con Germán Palafox y Joel Espejel, doctores en economía, discutiendo diferentes aspectos del nombramiento del nuevo secretario de Hacienda. Me dice Joel Espejel que si hay recesión en el país, ¿qué significa para explicarle al auditorio que haya recesión? Y dice Germán Palafox que no hay recesión en el país. ¿Qué significa? ¿En dónde te basas para decir que sí hay recesión y por qué? Pueden consultarlo, está recién publicada la minuta número 68 del Banco de México, donde se reúnen tanto el gobernador como los 4 subgobernadores del banco y deciden si se va a hacer una modificación a la política monetaria, es decir, subir o bajar la tasa de interés. Toman la decisión de mantener la tasa de interés en 8.25, que es una de las tasas más altas de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es lo que permite tener una estabilidad tanto en el tipo de cambio, que es el peso con respecto al dólar, y lo que es el proceso inflacionario. Pero la minuta establece, por parte de los subgobernadores y aprobado y avalado por el gobernador, que se maneja una posible ligera recesión para el país, dado que para el segundo trimestre del año, es decir, a lo que es junio, se ve que va a haber un crecimiento negativo de lo que es el segundo trimestre, pero también están visualizando que va a haber un escenario negativo para el tercero y cuarto trimestre. Por eso en global se habla de una posible ligera recesión para la economía mexicana. ¿Qué significa una recesión para la gente que no entiende el término económico? ¿Qué significa que viene? Efectivamente, lo que se maneja técnicamente es que haya 2 trimestres consecutivos de la caída del Producto Interno Bruto o del indicador global de la actividad económica. De que la gente va a poder comprar menos. Efectivamente. Menos poder adquisitivo. Menos crecimiento. Por eso, menos crecimiento. Sí, pero quiero bajarlo al ciudadano. Menos crecimiento de la economía es que menos inversión, obvio, ¿no? Menos gasto público, menos producción. ¿Sí? Se habla del 4% de crecimiento porque cada punto porcentual representa 300,000 empleos. Entonces se requiere crecer en número de empleos mensualmente 100,000. Entonces, actualmente el último dato que da para mayo el IMSS es de 300,000, debiendo haber para lo que es junio, al cierre de junio, 500,000. ¿Sí? O 600,000. 200,000 empleos menos traemos. Menos, efectivamente, tenemos ya ese estamos déficit. Traduciendo, por eso le digo. Estamos efectivamente. Entonces, ¿es déficit de empleo qué más? Si no crecemos al 4%, que es para dar empleo a 1.200.000 personas, porque se requiere se requiere 100,000 mensuales, pues ahorita se trae efectivamente ese déficit de 200,000. ¿Qué es lo que decía Torreblanca? Vamos a crecer abajo de menos 1%, ¿no? Entonces, no vamos a crecer abajo de menos 1%. O sea, pero es lo que dijo Torreblanca. No, que dijo que íbamos a crecer abajo de 1%. Perdón, abajo de 1, sí. Uno. Dije menos 1, no. Sí. Abajo de 1%. De 1%, sí. La minuta por eso, lo maneja así. Nada más, para señalar, la minuta dice en 4 ocasiones recesión. Y habla de recesiones a nivel internacional. Y dice técnicamente que va a haber una recesión. ¿Hay recesión o no hay recesión? O sea, entonces, como que no se animan a señalar que va a haber recesión. Mi idea, igual que el secretario Herrera, no va a haber recesión en la economía mexicana.
¿Por qué no? Pues porque estamos creciendo, porque ha venido creciendo. En el primer trimestre la economía se contrajo, porque se contrajo los niveles de inversión, la inversión extranjera directa. Pero en mayo y en junio la inversión extranjera cayó más o menos alrededor de 6 mil millones de dólares, más o menos. ¿Cayó? Cayó por varios meses. Pero ahora en enero y en junio se incrementó en 10 mil millones. O sea, hubo un crecimiento del 7% en relación con el periodo anterior. Entonces, siempre sucede que los primeros 6 meses o el primer año de cualquier gobierno que entre en México, en América Latina, su crecimiento va a ser lento, bajo. Va a disminuir su ritmo de crecimiento. ¿Por qué? Por varias cuestiones, principalmente por la inversión extranjera. La inversión extranjera siempre visualiza cuál va a ser la estrategia que va a realizar este presidente de la República. Entonces, no nos asustemos por esos primeros meses, por esos primeros datos, porque históricamente así le sucedió a Vicente Fox, así le sucedió a Carlos Salinas de Gortari, así le sucedió a Peña Nieto, así le sucedió a cada uno de los presidentes de México, que en el primer semestre, primer año, los ritmos de crecimiento de la economía fueron relativamente lentos. Se ralentizan. Sí. Y nada más voy a señalarte, nada más decirte que en promedio la economía mexicana en los últimos 30 años han dado entre 1.5 y 2%. De crecimiento. De crecimiento, o sea, digo, pero el déficit se supone que era a 4 íbamos a crecer, decía el presidente, ¿no? Efectivamente, al finalizar el sexenio. Al finalizar el sexenio. Y este año al 2%. Bueno, ¿cómo ves el diagnóstico que dice? No hay recesión, dice, por los datos, por los que él disecciona, que es una interpretación que no se avienta el Banco de México, dice a decirlo. Es decir, pues maneja algunos riesgos la minuta del Banco de México. Uno de ellos es la posible no ratificación por parte del Poder Legislativo de Estados Unidos y Canadá del TEMEC o el USMCA. Entonces, están a la espera. Lo otro es las guerras comerciales que ha impulsado Estados Unidos a través de Donald Trump con China, con la India y ahora que subieron aranceles a lo que es el acero y el aluminio a México. Entonces, está habiendo posibles escenarios de volatilidad financiera en el contexto global y todo el análisis se detalla todos estos aspectos de si no se ratifica el TEMEC, si se genera una guerra comercial a pesar de haber interpuesto una negociación para la cuestión de migración, pero es algo transitorio. Nos van a poner a evaluación a mediados de julio para ver si nos ponen palomitas, si no, Donald Trump va a tomar otras decisiones. De hecho, ya nos subieron arancel al acero y al aluminio. Entonces, estos aspectos hay que considerarlos porque si no se firma o ratifica el TEMEC, si no se genera este ambiente a nivel global de las finanzas de certidumbre, si está esta volatilidad y además se adereza con estas guerras comerciales que está provocando Donald Trump para disminuir sus déficits comerciales, pues esto es lo que puede llevar a la economía mexicana, sobre todo por el rompimiento de las cadenas de valor, porque está sumamente articulado México con Estados Unidos en el movimiento de mercancías para las industrias, que es donde se genera este valor. Entonces, lo que está previendo el Banco de México, diciendo pongan atención en estos aspectos, pero además pone atención en las cuestiones de las finanzas públicas. Ellos establecen en la minuta que no se van a alcanzar los niveles, es decir, va a haber un déficit primario y no vamos a poder atender los servicios de la deuda que se tiene en el país de 500 mil millones de dólares, que representa 800 mil millones de pesos anuales, y además no se van a alcanzar también a arreglar los problemas que se tienen en Pemex, que es las calificadoras de valores han puesto ahí el dedo en la llaga, y de Comisión Federal de Electricidad. Entonces establece estos aspectos como focos rojos para la economía mexicana, tanto internos como externos, ¿no? Germán, ¿cómo ves el diagnóstico? Bueno, lo que acaba de señalar es lo que está sucediendo a nivel internacional. Claro que puede impactar. Si el conflicto de China y Estados Unidos se agudiza tremendamente, la economía mundial se va a venir en un proceso recesivo peor que el 2008 y 2009. O sea, eso, digo, no tiene que venir en ninguna minuta del Banco de México, porque es una realidad que se está viviendo a nivel internacional. El proceso de incertidumbre a nivel internacional es muy complejo, precisamente por ese conflicto comercial. Pero si nos vamos a otro indicador cíclico del sistema de indicadores cíclicos del INEGI, se manejan dos indicadores, un indicador consistente y uno adelantado. Desde el 2018 el coincidente va a la baja y el adelantado está de manera positiva. O sea, con esos indicadores
del INEGI y que muchos funcionarios, especialmente de Hacienda, también lo utilizan, es para decir difícilmente ver un proceso recesivo quitando el proceso externo. Si dejamos el proceso externo y si vemos esos indicadores de sistemas de indicadores cíclicos, ahorita, para junio, julio, no estaríamos en un proceso recesivo. Eso lo dice el INEGI, no lo digo yo. La minuta establece también este indicador compuesto, que es un sistema de indicadores compuestos que tiene INEGI, y con base en eso toma la decisión, un modelo econométrico que maneja el Banco de México, de que este indicador va a ser el que va a recesionar, sobre todo es un indicador consistente y otro adelantado que maneja INEGI, y con el modelo econométrico que diseña el Banco de México están estimando que se va a dar esta ligera recesión, precisamente con este indicador. Ligera recesión, no puede haber ligeras recesiones, o sea, o hay recesión o no hay recesión. Pues, o sea, que nos explique el Banco de México o los funcionarios del Banco de México qué quiere decir con ligera recesión. Porque en Estados Unidos, cuando la Fed anuncia y no queda claro, los agentes económicos, a ver, señálame qué quiere decir con ese concepto. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que señalar y decir al Banco de México, señores, pues pónganos más atención a la comunidad y díganos qué quiere decir con ese tecnicismo. Pero mira, afortunadamente la tasa de interés en Estados Unidos va a bajar los próximos días. Eso es un respiro en términos de deuda y es un respiro en términos... ¿Por qué va a bajar, dices? Porque el ciclo económico de Estados Unidos va a la baja. Entonces, para poder reactivar la economía de Estados Unidos, lo que se hace, se baja la tasa de interés, se reactivan los niveles de inversión, se reactiva la economía, porque el proceso de desaceleración, no solamente de la economía mexicana, sino de todas las economías y especialmente de Estados Unidos, viene a la baja. Entonces, lo que va a hacer Estados Unidos para poder reactivar su ciclo es disminuye la tasa de interés y eso de alguna manera le va a pegar en términos de beneficios a la economía mexicana en dos sentidos, en que se va a apreciar la moneda mexicana y que más adelantito va a bajar la tasa de interés en este año. ¿Tú dices que no? ¿No se va, no viene Anunció ese contexto? el Comité Federal del Mercado Abierto de la Reserva Federal, la FED en Estados Unidos, ahora la semana pasada, el viernes 6 de julio, que no va a bajar la tasa de interés. Hizo su berrinche Donald Trump diciendo que ¿por qué no la quieren bajar la tasa de interés? Eso es favorable para la economía estadounidense, dado que se requiere darle mayor competitividad a los productos americanos, y les invitó a los miembros de este comité a que reflexionaran para bajar la tasa de interés, porque iba a generar un mayor crecimiento dada la desaceleración que está actualmente sufriendo la economía americana. Y este dato de no bajar la tasa de interés se ve reflejado en el dato del empleo para junio en Estados Unidos. Se esperaban 160,000 empleos y se generaron 224,000 según el censo o el Buró de Datos Económicos de Estados Unidos. Y esto lleva a la Reserva Federal a no bajar la tasa de interés. ¿Y eso es como? Entonces, si él dice que no, tú dices que sí. ¿Es bueno para México esto? Claro, si baja la tasa de interés para México va a ser muy atractivo. O sea, pero Joel dice que no. Bueno, la Reserva Federal yo no he dicho que no. La Reserva Federal tomó la decisión ahora el viernes de no bajarla. Entonces nos va a favorecer si baja la tasa de interés. Es un año político en Estados Unidos. Viene un proceso político fuerte y siempre la economía es sensible. Entonces el electorado de Estados Unidos, sobre todo los trabajadores, si tú ves que va disminuyendo su ritmo de ingresos o de empleo, lo que hace vota en contra del presidente que está generando ese proceso recesivo. Ese es el argumento que dicen muchos analistas, no lo digo yo. Para cerrar, ¿vamos bien? ¿Y cómo impactaría Sonora? ¿Vamos bien, sí o no? Volvemos. A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Oye, he llegado a un punto en donde yo necesito estabilidad. Tú te mereces estabilidad y velocidad. Contrata internet y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable.
Con XView nunca volverás a perderte ningún detalle de tus programas favoritos. Si necesitas salir a recibir la pizza, no hay problema, porque puedes presionar el botón pausa y tu programa te esperará hasta que quieras continuarlo. Para reanudarlo, presiona de nuevo pausa y ya no serás esclavo del reloj, porque puedes ver cualquier programa desde el inicio sin importar a qué horas llegues. Tan solo presiona el botón Guide, selecciona el canal que quieres ver, después presiona la tecla OK y después selecciona la opción Ver desde el inicio. Con XView ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón POD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de OXXO de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Infórmate a tiempo a través de las Mega Noticias en punto de las 2 de la tarde, con enlaces especiales de nuestros compañeros de Mega Noticias en diversos puntos de la nación mexicana. A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Volvemos a Fondo Sonora, estamos desde Hermosillo a través de 151.151 HD Mega Canal y también en la plataforma de proyectopuente.com.mx. Estoy hablando con Germán Palafox y también con Joel Espejel, ambos especialistas en economía, economistas, sobre el contexto nacional, el contexto internacional, cómo está, cómo le va a afectar a México o derivado de lo que ocurre en Estados Unidos, los movimientos en Hacienda. A ver, pero directo, ¿va bien el presidente dice que va bien la economía, que va bien el país? ¿Vamos bien? Yo te voy a dar un dato, vamos bien. Los niveles de inflación en junio, la inflación creció en 0.06%. Si se anualiza es 3.95%. Es la inflación más baja de los últimos meses. Comparado contra 2017, recuerda, fue el 6.75%. La inflación es muy baja y además está de acuerdo con los objetivos del Banco de México, que pueden dar entre 2 y 4%. Si la inflación es baja, como lo estamos viviendo, la capacidad de compra para las familias tiene mucho mayor poder de compra. Si la inflación es alta, se pierde capacidad de compra y el bienestar de las familias se viene abajo. En ese sentido vamos muy bien. El otro elemento importante es la confianza de los contribuyentes. En el 2018 fueron 6.600.000 declaraciones de contribuyentes. Hoy, junio de 2019, fueron 7.300.000, casi 1 millón más de declaraciones de contribuyentes, lo cual te da más o menos el ambiente de confianza que existe entre el sector empresarial. Pero además, impresionante la confianza del consumidor. Ahorita anda en 110 puntos, similar a la del 2006 con Vicente Fox. Ningún gobierno en ningún momento había tenido un índice de confianza del consumidor del 110%. ¿Vamos bien? Vamos bien, efectivamente. Se tienen datos para lo que es a mayo, que es el último dato que ha publicado la Secretaría de Hacienda en el comunicado 63 de la Gaceta Económica que tiene, en el cual establece que se tiene superávit público, primario, y los requerimientos financieros para el sector público son positivos. Se tiene el dinero suficiente para poder enfrentar lo que son problemas en materia de pago de deuda, ¿sí? Cumplir con los objetivos de algunos programas gubernamentales y además con la deuda que se tiene, ¿no? La deuda que es el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es un indicador global que maneja Hacienda, el cual pues se redujo moderadamente lo que es la deuda. Pero habla de los ingresos y de los gastos. Los gastos se tiene un subejercicio por 140.724 millones de pesos. Es decir, es un dinero que no se ha gastado y que ya se debió haber gastado. Y esto tiene contraído a muchos sectores, sobre todo salud. ¿Por qué no se ha gastado? ¿Es ahí donde está mucho el problema? Bueno, mi idea es que hay una estrategia
Van a esperar el indicador para ver si estamos en un proceso de recesión. Si se acerca el proceso de recesión como tal, van a entrar, se llama un proceso, una política anticíclica, que es lo que hace Estados Unidos, es la que hacen la mayoría de los países para poder reactivar la economía. Entonces, la estrategia es de mantener el colchón a un ladito para ver el comportamiento de la economía. Es una estrategia bien diseñada, bien organizada, que le permite al Estado decir, ahora sí voy a entrar. A medida que, si la economía comienza por sí sola a reactivarse y a construirse y no requiere estímulos fiscales, estímulos de gasto público, entonces van a resguardar ese recurso, me supongo, para fortalecer algunos programas de carácter social o para el desarrollo de infraestructura. Entonces, para mí que esa estrategia es poco analizada a nivel internacional, que va a permitir brincarnos ese ciclo económico si es que caemos. Si caemos, bueno, me equivoco y reconozco. Si no caemos, yo creo que los otros deben de reconocer. Pero si se cae en un proceso recesivo, se tiene una estrategia bien diseñada, bien planeada de incrementar el gasto público en esos montos para que tengan sus efectos multiplicadores y se reactive y no entres en un proceso recesivo para el próximo trimestre. ¿Compartes idea? La cuestión es acá es que hay sectores muy sensibles como salud, que se están viendo afectados. Que se está viendo afectado. Por eso ese dinero que hay está un 68% contraído. del gasto programado para la Secretaría de Salud que no se ha ejecutado. Está la licitación pública internacional ante las farmacéuticas, pero eso hace que haya desabasto en clínicas y hospitales del IMSS y del ISSSTE. También está atrasos de 6 meses en la producción de los libros gratuitos de texto para el ciclo escolar 2019-2020. Obra pública también detenida. Estoy de acuerdo que para la obra pública se puede detener carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, pero en lo más sensible para la población, que es la adquisición de libros de texto o el sector salud o lo que es la cuestión de equipamiento para lo que es la ahora Guardia Nacional, que se requiere adquirir automóviles, armamento, equipo especializado, pues eso es lo que tiene contraído. Y es precisamente porque se le dan todos los poderes a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien va a concentrar y consolidar las compras gubernamentales y las licitaciones públicas internacionales de concesiones de lo que son minería, petróleo, energía eléctrica, etcétera. Entonces, es muy importante que el gasto ahorita está contraído, son 140,000 millones de pesos contraídos que ya debieron haber estado ejecutados. Y que eso le afecta en el flujo, en la economía, y es lo que está creando la incertidumbre, ¿estamos de acuerdo? Genera la incertidumbre. ¿Se justifica todo eso? Nunca es porque... Una de las características de la economía mexicana, una de las características que se veía a nivel internacional y que siempre me señalaban cuando salía fuera del país, era la corrupción y la impunidad en México. Entonces, nada más por darte un dato, en el 2018 se robaban 81,000 barriles de petróleo diarios. Se frena la economía porque detienes ese flujo. Ahorita, en junio, llega el robo a 3,000 barriles diarios, lo que representó una disminución del 94%. Salud es el sector donde se han ubicado los mayores niveles de corrupción y de impunidad. Entonces, tienes que reestructurar. El modelo de López Obrador viene a hacer un cambio radical y desafortunadamente va a afectar a algunos sectores, indudablemente que se va a afectar, pero tienes que arrancar de raíz ese gran problema que se generó en los últimos 50 años en la economía mexicana de impunidad y de corrupción. Eso va, obviamente, la parte del robo de combustibles, de petróleo, que frena la economía, el no meter inversiones en términos de salud. Pero afectando a la economía, afectando a esos sectores, ¿por qué así? Bueno, yo me supongo que en junio, yo creo que en junio... Hay que planeación, dices. Económica, hay planeación económica, se debe programar adecuadamente. Mira, ¿y cómo podemos saber si está programado? ¿No? O sea, claro, lo vamos a ver dentro de poco con el presupuesto 2020. Ahí vamos a ver con mayor claridad. Hay que recordar que ese presupuesto... Pues es muy pronto para evaluar lo que tú me quieres decir. Sí, 2019 no fue diseñado por el proyecto de López Obrador. 2018, el presupuesto 2018 fue aprobado por el grupo de Peña Nieto. Entonces, bueno, ahora vamos a ver con mayor precisión,
programas ya más específicos. Para el 2020. Para el 2020. ¿Coincides tú en eso? No, porque la ley de ingresos y el presupuesto de egresos 2019 lo aprobaron los diputados de la actual legislatura. Entonces entró el 1 de septiembre. Hay una aprobación por tiempos legislativos al 30 de noviembre que se tenga ya la ley de ingresos aprobada y el presupuesto de egresos fue aprobada por esta legislación que actualmente tenemos. Los criterios de política económica se hacen desde ahorita. O sea, ahorita se está trabajando. La chamba que tiene ahorita el secretario haciendo son los criterios de política económica, que es lo que urge y que lo tiene que meter a partir de septiembre. O sea, es un proceso. 2019 no fue responsabilidad del gobierno de López Obrador, fue de Peña Nieto. Ese presupuesto que viene para el 2020 sí tiene que ver. Es que lo aprobaron los legisladores. Los legisladores, la mayoría es morenista. Sí, pues claro, pero y sí tienen los criterios, pero hombre, piensan. Hay comisiones especializadas para ello donde pueden tomar y cambiar el rumbo, porque ya estaban ellos legislando. No se puede, es un documento oficial, los criterios generales de política económica, pero también las grandes comisiones que se tienen en materia presupuestaria y de responsabilidad hacendaria tienen la decisión de decir estos rubros sí, estos rubros no, porque hay una discusión en las comisiones y después se va a pleno para que todos los diputados lo voten. Eso es una discusión que se da en cualquier poder legislativo a nivel internacional. Entonces quiere decir que ya es responsabilidad actualmente López Obrador, aunque dice Germán, no, todavía faltaría un año para ver si esto va a afectar o no. Exactamente. Pero ya hay sectores. Pero ya hay sectores afectados. Ya hay sectores que se sienten afectados. Claro que sí, hay sectores afectados, indudablemente, que tienen que corregir. Eso es obvio, pues, o sea, no se puede mantener, pero los criterios de política económica no se pueden cambiar de un día a otro. No puede haber comisiones que digan, nos vamos a trabajar 2, 5, 20 días. No es posible. En términos de racionalidad política y económica, no se puede. Señores, abordamos lo nacional, pero faltó lo de Sonora. Pero hacemos una cita el próximo jueves, ¿les parece? ¿O cómo va la economía sonorense para el próximo jueves? Porque todavía, de hecho, nos hace falta más para abordar más lo nacional. Gracias, Juan Espequel. Un gustazo, gracias, Alberto. Igualmente, gracias, Germán Palafox. Que pase buenas noches. Nos vemos mañana en el Proyecto Puente Megacable. Con permiso. Sí, no. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina.